Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo vemos todo esto? ¿Cuál es su análisis de, una lectura general de tantas cosas que se viven a la vez y que nos tienen un poco inquietos? Bienvenido, Rodrigo, lo escuchamos. Bien, buenos días. Para poder analizar este tema, me parece que lo más importante que hay que entender es que este es un problema creado por los políticos que se les salió de las manos y hoy los políticos quieren arreglar esto con remiendos, con pequeñas acciones, con temas que realmente a la ciudadanía lo único que hacen es aumentar la desconfianza en ellos. ¿Qué es lo que ha pasado con esta crisis? Básicamente, cuatro aspectos importantes. Veníamos ya de una crisis previa a la pandemia, que venía obviamente de que el Estado se quedó sin dinero ya para seguir inyectando y dejar de ser el motor de la economía, el motor del empleo. Y luego vino la pandemia, lo cual hizo que se junten dos factores socioeconómicos importantes. Luego de la pandemia, obviamente, ya vimos que la economía del Ecuador estaba realmente afectada y hay un tercer factor. El tercer factor es que luego del gobierno de Lenín Moreno llega Guillermo Lasso y Guillermo Lasso en su gestión logró algo que parece increíble. Comenzó con el 73% de buena imagen y está batiendo todos los récords registrados desde hace más de 20 años y cada año cae más o menos 30 puntos en aceptación nacional. Entonces, algo está haciendo el presidente que hace que la gente no perciba que está preocupado por solucionar los principales problemas que tiene la ciudadanía. ¿Cuáles son? Son clarísimos: la seguridad, el empleo, la lucha contra la pobreza. Entonces, acompañado esto con la gestión de la Asamblea Nacional, tenemos una crisis que es demasiado grave y por eso nosotros sostenemos desde el Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis que la mejor salida que tiene el Ecuador es la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque Ecuador tendría una nueva legitimidad social y política, dado un aspecto que es importante y creo que poca gente se da cuenta. La marca política del presidente de la República, la marca política del presidente de la Asamblea, la marca política de la presidencia de la República y de la Asamblea Nacional están liquidadas, están en índices técnicos que ya no tienen retorno. Vamos a poner un ejemplo en América Latina. Es conocido que en América Latina, cuando un presidente tiene un dígito de imagen y de credibilidad, estamos en un serio riesgo de golpe de Estado o de estallido social. El presidente ha llegado a índices que ya no tienen retorno técnicamente. El presidente de la Asamblea ha llegado a límites de imagen y de credibilidad que ya no tienen retorno. Es decir, nadie ha salido de esas cifras. Y solo para terminar, nosotros vemos que, por ejemplo, en Ecuador, presidentes han salido de su cargo con niveles de aceptación y de buena imagen de 25-30. Es decir, la situación es muy delicada. Por eso digo yo que más allá de analizar ideológicamente quién hace bien o quién hace mal las cosas, Claro. creo que este es un problema que lo generan los políticos y lo paga la ciudadanía, porque la economía, la generación de empleo, el trabajo del gobierno, la protección social están prácticamente detenidas porque toda la energía del Estado, mi querida Vero, está enfocada en salvar un cargo del un lado y desde el otro. Bien, es una situación tan compleja, Rodrigo. Ahora, una muerte cruzada dictada desde el presidente para que se disuelva la asamblea, él se quede 6 meses gobernando vía decreto, eso no estallaría en las calles, porque también hay esta preocupación, ¿no? De un estallido social latente. Recordemos 2 paros en que literalmente paralizaron al país 15 días con una violencia extrema que no se ha visto nunca antes. Así es, y aquí hay un aspecto importante. Nosotros sostenemos esto basado en indicadores socioeconómicos, en la historia del Ecuador. Nosotros en abril del año anterior, desde el Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis, ya emitimos una alerta en la cual decíamos que se venía un estallido social por los índices de pobreza en la ruralidad, sobre todo los índices de pobreza en el área urbana, el acceso a empleo pleno y miles de indicadores que nosotros ya sabíamos. Y esto acompañado con la debilidad política del presidente y de las demás instituciones. Entonces, incluso
En ese tiempo, en una columna en CNN que tenemos en la página web, ya le alertábamos también a América Latina que venía este proceso. Ahora, ¿por qué nosotros sostenemos que la muerte cruzada es la mejor salida? ¿Por qué? Porque la marca política del presidente de la República, del vicepresidente de la República, del presidente de la Asamblea, están liquidadas sin retorno. Segundo, vamos a poner un ejemplo, y ese es el título de nuestro informe. Sea cual sea el desenlace del juicio político, Ecuador va a quedar sumido en una gravísima crisis de gobernabilidad y de estabilidad que no habíamos visto antes, desde obviamente la caída del expresidente Yamil Maguad. Entonces, pongamos el primer ejemplo. El presidente Guillermo Lasso se salva. Esto no va a hacer que gane un punto de aceptación nacional ni de credibilidad. Entonces la crisis va a seguir y obviamente los actores sociales que nosotros sostenemos ya no va a ser la CONAIE la que detone un estallido social que nosotros prevemos para julio o agosto, según nuestro último análisis. Entonces, lo que va a pasar ahí es que ya la CONAIE no va a ser la que detone esto. En nuestro análisis es la ciudadanía movilizada por los temas de inseguridad la que va a detonar, yo diría, un efecto en cadena de lo que puede ocurrir con un estallido social. Eso si se queda el presidente, poquísima capacidad de diálogo, no tiene prácticamente equipo. O sea, podríamos decir más de lo mismo, Rodrigo. Más de lo mismo. Es decir, el presidente me parece que ya no tiene esta capacidad de rectificación. Entonces, el país se va a quedar nuevamente paralizado si se queda el presidente. Obviamente los actores sociales van a seguir con estos niveles de conflictividad. Ahora, digamos que el presidente es reemplazado por el vicepresidente de la República. Hablamos del otro escenario que como investigación de crisis siempre se ven los escenarios, Rodrigo lo sabe. Claro. Veamos qué pasa si se quedaría Borrero, Si se ¿qué queda, se contempla? Lo que tú dijiste, Vero, es tan sabio porque si se queda el presidente es más de lo mismo, obviamente con toda la conflictividad y la poca gobernabilidad. Pero ahora, digamos, hay una sucesión presidencial en el que dice, bueno, tenemos una nueva marca política que es el vicepresidente. El vicepresidente para la sociedad, no nos olvidemos que Ecuador tiene un país, o somos un país, en el cual el 87% de las familias están en clase media, media baja, baja y extrema pobreza. Eso lo dice la pirámide de estratificación social del INEC. Entonces, la mayoría de gente del Ecuador es gente que sí necesita de una intervención del Estado para poder mejorar su calidad de vida. Para la sociedad, el vicepresidente Borrero es un avatar del presidente Guillermo Lasso. Tampoco tiene equipo, tampoco entra con legitimidad ni fortaleza. Entonces, en el segundo escenario, el vicepresidente entraría en funciones y haga los cambios que haga, la oposición política, la sociedad civil, no le va a dar estos 3 o 4 meses. No le van a dejar. Esta parte que cuando llega un nuevo presidente le damos 3 o 4 meses de paz, de tranquilidad a los sectores opositores, porque dice, bueno, veamos qué hace. No, le va a exigir desde el primer día resultados y me parece que la capacidad de gestión del vicepresidente de la República, más el poco capital político con el que tiene el gobierno, poca gente se da cuenta que creo prácticamente ya no existe. Yo le veo al ministro de gobierno hablando de que obviamente el presidente necesita quedarse, pero no se dan cuenta que la marca política está liquidada del gobierno. Es decir, es muy difícil que se salga de eso. ¿Qué va a ocurrir si es que el vicepresidente entra en funciones? Rápidamente tendrá exigencias de la oposición, de la ciudadanía y, como tú mismo dijiste, también puede ser algo de lo mismo. Pero nosotros lo que tenemos que analizar es la situación desde las familias para hacer un análisis político. ¿Qué siente la gente cuando ve nuevamente que el gobierno no solo que está alejado ya de la ciudadanía, sino siente que el Estado, con la Asamblea y los otros poderes, se han convertido en enemigos de la gente? Es decir, la gente ya no percibe porque los estudios de lejanía del poder en América Latina y en Europa son distintos. Vamos a poner un ejemplo. En Europa usted le puede ver al primer ministro con usted en el metro, son muy cercanos al poder. En América Latina las distancias que siente la gente con el poder son más altas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el escenario se puede agravar. Ahora nosotros vamos al escenario de la muerte cruzada. Bueno, ¿por qué creemos nosotros que es la mejor salida? El presidente va a tener que sostenerse 6 meses con decretos ley. Y obviamente el análisis puede ser qué difícil con esa debilidad política del presidente sostenerse esos tiempos. Preguntar, porque el presidente está muy débil políticamente. Exactamente. No se diga otro factor adicional que es lamentable, que su salud no es de la mejor en estos momentos. Ahora, a ver, ese es un tema importantísimo que obviamente, por ejemplo, en el último hecho,
el presidente entró por una infección en las vías urinarias y ahora nos enteramos que ha estado en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, si se queda 6 meses, viene una crisis, pero me parece dos factores importantes, que ante estos 6 meses de salida del presidente, el presidente tendrá que cuidarse de no ejecutar acciones muy emblemáticas, pero me parece que la capacidad de diálogo por su salida puede ser mejor que quedándose. Y segundo, el Ecuador necesita un gobierno que tenga una nueva legitimidad social. ¿Por qué? Porque si el líder de cualquier organización ya tiene índices de aceptación, de credibilidad tan bajos, lo sano aquí y en cualquier lado es reemplazar con alguien o que se le reemplace con alguien que tenga un mínimo de legitimidad. No nos olvidemos que el presidente Guillermo Lazo, yo no voy a juzgar la gestión, si fue bueno, fue malo, yo hablo de cifras, indicadores. 73%, hoy tiene 9%. Credibilidad incluso dicen que tiene el 5%, porque también las encuestas, hay encuestas y encuestas, pero el tema es que Pero está en más o un menos dígito. los números son Claro. similares. Entonces, yo me pregunto, Vero, y le digo a la gente, ¿qué ha hecho el presidente de la República para tener una caída en promedio de entre 30 y 35 puntos en aceptación de gestión al año? Entonces, ahí ya no cabe el análisis de fue bueno, fue malo, simplemente las cifras están hablando. Y creo que necesitamos una nueva legitimidad para poder tener márgenes mínimos de gobernabilidad. Porque pongamos un ejemplo, no nos damos cuenta, pero inversiones extranjeras y nacionales, las personas dicen están detenidas. Sí, sí, señor, eso es cierto. Pero lo que no hablamos es que pequeños negocios, es que la microeconomía está detenida por el tema de inseguridad. Por ejemplo, ¿quién no ha soñado, y estas son otras cifras increíbles, 8 de cada 10 ecuatorianos piensan que su situación es mala y pésima y que va a estar peor en los Y próximos lo que 6 es meses? peor, que hay una sensación de desazón, de Exactamente. desánimo, y eso De como que estrés, es de una bola de nieve, depresión. ¿no? Y yo, las familias que me escuchan ahora, el promedio de edad del ecuatoriano es de 28 años, es un millennial. ¿Quién no ha pensado en irse del Ecuador, Vero, en esta situación? ¿Quién no ha pensado en abandonar el país? Yo antes esto veía desde las Ujú. clases, desde los quintiles más pobres de la sociedad. Hoy, hasta la clase alta, la media, todos quieren irse. ¿Por qué? Porque las personas de la clase alta, si bien tienen una buena situación económica, están yo diría, asediadas por la inseguridad. Ayer escuchaba a un experto que conozco en los temas de seguridad y él me decía, por ejemplo, que en las zonas de Tumbaco y Cumbayá, la situación de las vacunas, de los secuestros, ya no es grave. Está infestado de gente que está queriendo cazar a río revuelto en ese sector. No se diga la gente pobre en Guayaquil, la gente que tiene muchos menos ingresos en otros cantones que han tenido que cerrar. Nosotros vemos reportajes todos los días. Tuve que cerrar mi farmacia, tuve que cerrar mi Terrible. restaurante. Entonces la situación es tan grave y lo siente la gente que nosotros creemos que el único camino para no alargar más la crisis es la muerte cruzada. En este momento yo veo a funcionarios del gobierno defendiendo la gestión del presidente, pero no ven las cifras. Técnicamente la marca política del presidente no tiene retorno y por tanto creo que pensando en el Ecuador hay que pensar en la mejor solución, sin entrar a juzgar ideológicamente ningún tipo de gestión. Sí, esto es un tema de ideologías, amigos. 7:35 conversamos con Rodrigo Jordán, director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación. Hablando de la comunicación, Rodrigo, ha sido quizás una eterna y constante crisis del gobierno de Guillermo Lasso, la comunicación. Vamos por el cuarto secretario de comunicación en menos de 2 años. Y bueno, ha sido de hecho uno de los despachos más inestables del Ejecutivo y el mismo presidente ha aceptado que esa es una de las áreas en las que ha fallado su gobierno. ¿Es la comunicación la que falla? ¿Es la falta de gestión que no se puede comunicar? Obviamente, si no hay gestión, ¿qué comunicas o qué es lo que ha pasado? ¿Cómo llegamos a este punto hablando desde la comunicación? Ya, hay dos aspectos importantes. En sociedades hipercomunicadas como las que vivimos, la teoría de comunicación política gubernamental, no eleccionaria, ya cuando estás en el poder, dice que tu administración pública debe descansar sobre un pilar que tiene dos caras. Y este pilar esencial que no se puede soslayar, no se puede olvidar, no puedes eliminar, es la gestión y la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no puedes decir, hice mucho, pero comuniqué poco, porque en sociedades hipercomunicadas tu gestión tiene que ser comunicada.
y lo que comunicas tiene que ser tu gestión. Y también la teoría moderna de comunicación política dice que tú en tu gobierno debes tener dos tipos de campañas permanentemente activadas, que es una campaña de presencia de gobierno, es decir, soy el gobierno y tengo estos objetivos, y otra campaña de gestión. Porque vivimos en sociedades hipercomunicadas, los cerebros viven con mucha información. ¿Cuál es la obligación de su gobierno? Tener una comunicación muy potente. No una comunicación, porque cuando tú dices yo no quiero invertir en comunicación, lo único que estás haciendo es generarte un boomerang en el cual la gente no va a poder percibir que tú estás trabajando por solucionar sus Así es. problemas. Ahora yo pregunto, ¿qué presidente puede decir invierto cero en comunicación y luego tengo alta aceptación nacional? Pero la alta aceptación nacional no es por mi ego, es por tus niveles de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque todo político de oposición va a atacar y va a querer cazar a río revuelto, pescar a río revuelto cuando eres un gobierno débil. Entonces, tú ya en este tipo de sociedades, tú no puedes decir, no voy a invertir en comunicación. Y el gobierno me parece que tiene dos errores en el tema de comunicación. El primero es que no entiende el país en el que está. Entonces, como no entiende el país en el que está, gobierna tomando acciones de política pública por tendencias de Twitter, por lo que dicen los líderes de opinión, lo cual está muy bien, pero no escucha lo que dice la gente. Segundo tema, mi querida Vera, no es un gobierno de territorio. El Es algo que presidente, se llama de la burbuja, ¿no? No sale de esa la burbuja, burbuja. ¿no es cierto? Este no es un gobierno de territorio. El presidente no es un presidente de territorio. Encarna un arquetipo de liderazgo político más del sabio, con quizá mucha sabiduría, pero no tiene la energía, digamos, no derrocha energía para cambiar. Esto a nivel simbólico la gente lo mira. Entonces, primero, me parece a mí que el gobierno no entiende el país que tiene. Es un país de familias de clase media, media baja, baja y extrema pobreza. La pobreza en el agro llegó casi al 70% el año anterior, lo cual a veces la gente no entiende. Pobreza es cuando alguien ingresa menos de $90. El INEC va cambiando un poquito, 88, 87 al mes. Y la extrema pobreza es aquel que ingresa menos de $50. 64% de la población en la ruralidad estaba hasta el año anterior en esa situación. Hoy ha bajado un poco. Entonces, me parece que no se entiende eso. Y el último elemento que es básico e importante, la empatía comunicacional de los mensajes del presidente no tiene el más mínimo nivel de análisis. Le veíamos al presidente hace menos de un año en campañas comunicacionales en las cuales decía que estamos viviendo el Ecuador que siempre soñamos. Entonces, ahí hay que hacer un ejercicio de escuchar las expectativas de la gente. La gente lo único que quiere, y es muy sabia, es tener la evidencia de que su gobierno está trabajando por solucionar sus principales preocupaciones. Y aquí se cae otro mito. Es que hay muchos analistas que dicen, lo que pasa es que ¿qué comunicación va a existir si no hay gestión? Falso. Porque tú cuando estás sentado en el gobierno tienes que hacer gestión desde las grandes obras hasta las pequeñas. Así es. Entonces tú sí tienes cosas que comunicar, pero si no sabes, vamos a poner los twitters, las redes sociales de todos los ministerios, como no piensan en las principales preocupaciones de la gente, se dedican, estamos reunidos para emitir la resolución X, Y, Z, nos demos, es decir, temas que a la gente no le interesa. A la gente le interesan los resultados, lo que se ha hecho, y me parece que el gran resultado, más allá, como yo siempre digo, del análisis, de la gestión, porque el gobierno, los asesores del gobierno dirán, yo sí hice un muchísimo, no sé qué pasa con los resultados. Los opositores dirán, no comunicaron nada. Nosotros estamos hablando de resultados. ¿Cómo es posible que tengamos secretarios de comunicación que sigan en el cargo o que hayan estado en el cargo con los niveles de aceptación, de gestión y de imagen y de credibilidad del presidente? Entonces, este problema generado por los políticos que les salió de las manos, no podemos aceptar como ciudadanía que entre remiendo, que ya rectifico, que ya invierto, cada vez que hay un problema, el presidente anuncia un plan para las ambulancias. Total, luego revisamos, ha pasado un tiempo, no se ha hecho nada. La oposición, ¿qué dice? Vamos a colaborar con el... Igual no colaboran porque están pensando en ellos. Por tanto, este problema generado por los políticos que afecta el día a día de la gente ya no puede ser solucionado con remiendos. Tiene que ser solucionado con una nueva legitimidad democrática
en la cual obviamente nos garantice márgenes mínimos de gobernabilidad. En este momento el presidente ya no tiene capacidad de diálogo con nadie, la Asamblea no tiene capacidad de diálogo con nadie. Se desgastó la Asamblea y el gobierno, Rodrigo. Se desgastó todo. Si nosotros vemos las últimas estadísticas, la confiabilidad en el trabajo de todas las funciones del Estado está en promedio del 8%. Wow. Un dígito. De ahí nadie ha salido. Técnicamente en América Latina, con esos números, nadie ha salido. Ahora, si nosotros estamos pensando en las personas, creo que es el tiempo de dar un paso al costado en lo que sea necesario y poder generar una nueva legitimidad. Porque sea que se quede o se vaya el presidente, eso ya no es importante. Es qué capacidad tenemos con esos dos tipos de marcas políticas, asamblea y presidente, de poder impulsar el cambio que necesita el Ecuador, la inversión. Eso es todo. ¿Qué siente la gente, Vero, cuando escucha estos problemas? La gente escucha miles de cosas, pero lo que sí vive es el día a día de estar más pobre, de tener menos acceso a empleo. Hoy, Vero, la gente piensa que tener un empleo es un privilegio. O sea, ya, ¿quién tiene un empleo pleno? Entonces, esos son, porque un gobierno tiene que pensar en lo que la gente conversa, lo que le preocupa a las personas, y yo creo que ahí está la clave de la buena gobernabilidad. Qué complejo todo esto. Gracias a Rodrigo Jordán, director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación. Una pregunta final que tiene que ver con el gobernante futuro que necesitaría el país y qué retos principalmente tendrá que afrontar en medio de esta crisis multidimensional, Rodrigo. Ahí voy a dar un dato que es interesantísimo, más allá de las ideologías, como siempre digo, de juzgar la gestión. Ecuador históricamente ha tenido preferencia por los presidentes que encarnan el arquetipo del gobernante duro. ¿Por qué? Porque nuestra institucionalidad es tan débil que la gente dice, bueno, si las instituciones no funcionan, el gobernante duro y fuerte es el que yo voy a preferir. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen todas las votaciones. Por ejemplo, gobernantes que son conciliadores, de un carácter mucho más, menos energético, menos duro y Y les fuerte. gusta mano dura. Sí, o sea, por ejemplo, el presidente Galo Plaza, 1948 a 1952, un demócrata increíble, pero pasó a la historia como un buen presidente, pero nosotros tenemos preferencia como sociedad por presidentes de mano dura, Eloy Alfaro, el mismo García Moreno, etcétera. Entonces, el arquetipo de liderazgo político que el ecuatoriano quiere hoy es alguien que esté mucho más cerca al arquetipo del héroe, del mago y del gobernante. Es decir, son arquetipos que la gente vea con la suficiente energía, porque los presidentes, de acuerdo al contexto histórico de una sociedad, pueden estar más cercanos al eje de la energía y más cercanos al eje de la intelectualidad. En bonanza, bueno, necesitamos a alguien más intelectual que conozca. En crisis, necesitamos un presidente más cercano al eje de la energía. Entonces, la gente, me imagino, y ya habló en las urnas del 5 de febrero, y va a seguir hablando en las urnas. Me parece que el arquetipo que se necesita es alguien que la gente vea con la energía, la fuerza, la potencia y el liderazgo. El liderazgo es comunicación, no hay comunicación sin liderazgo. El liderazgo para poder cambiar esta situación que nunca antes habíamos visto. Solo revisemos los índices de inseguridad.